Resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo resucitó, aleluya. Él había anunciado su muerte, su crucifixión, sus humillaciones, y también había dicho que el tercer día iba a resucitar. Y bien, el tercer día sí resucitó, y los primeros testigos de la resurrección fueron los mismos soldados, las guardias, que los sacerdotes fariseos habían puesto de guardia. Dice el Evangelio que hubo un terremoto y el ángel eliminó la piedra. Los cuatro evangelistas hablan de la resurrección y cada uno da unos detalles que no están en el otro. Por ejemplo, las mujeres de muy de mañana, María la Magdalena, María Madre de Santiago, Salomé, compraron aromas para venir y embalsamar al cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque el Viernes Santo no tuvieron tiempo de hacer las ceremonias normales de sepultura, debido a que era ya la vigilia de la Pascua del Antiguo Testamento. Entonces lo habían sepultado rápidamente, gracias a un benefactor, un hombre generoso y valiente, José de Arimatea, y Nicodemos también lo apoyó, pero su meta era que después de la Pascua, que era el día después del sábado, iban a hacer todas las ceremonias. Entonces estaban preocupadas quién va a quitar la losa, que era muy grande. Y cuando llega, la losa el sepulcro está abierto, y la Magdalena, apenas vio el sepulcro abierto, fue decir a los apóstoles una noticia de la cual no tenía seguridad. Desde su cosecha pensó, era algo subjetivo, pero no en la realidad. Robaron el cuerpo del Señor, no sé dónde lo pusieron. Entonces ella va a anunciar a los apóstoles que el sepulcro estaba abierto, y las demás mujeres más podemos decir sensatas, se asomaron. ¿Para qué? Para ver qué hay dentro, y ahí ven el ángel del Señor vestido de blanco, y les dice: no tengan miedo, resucitó. Yo sé que buscan a Jesús Nazareno, resucitó como había dicho, vayan a decir a sus discípulos y a Pedro. Y a Pedro, aquí San Marcos cita y a Pedro. ¿Y por qué a Pedro? Y porque Pedro había fallado. Pedro estaba escondiéndose, claro, fue perdonado porque lloró amargamente no conozco a Cristo, y entonces le manda un mensaje indirecto: Pedro, no tengas miedo, venga, hijito, me regrese, ya estás perdonado, ¿no? Entonces, mientras que los ángeles le dicen que resucitó, la Magdalena fue a sembrar una falsa noticia de que habían robado el cuerpo del Señor. Y Pedro y Juan van a venir rápidamente al sepulcro este mismo domingo en la mañana. Como Juan era más joven, llegó primero pero no entró. Después vino Pedro, entraron y vieron la sábana doblada ahí, pero no vieron al cuerpo. Claro, el cuerpo había resucitado. Va nuestro Señor tener varias apariciones en estos días. De hecho, va a quedar 40 días todavía en la tierra. Aparece, desaparece, se muestra, se da a conocer o no conocer. ¿Por qué? Porque el cuerpo resucitado de nuestro Señor ya no está sometido a las leyes físicas. No está sometido a las leyes físicas. Va a aparecer, por ejemplo, a la Magdalena. Va a aparecer la Magdalena. Bueno, la Magdalena, se sabe, fue la pecadora por excelencia, de la cual sacó 7 demonios, es decir, todos los vicios y pecados. Lo quería mucho, y ella, cuando fue a decir a los apóstoles lo que pasó, regresó a la tumba y estaba llorando. Y nuestro Señor le aparece y no se da de conocer: ¿por qué lloras, mujer? Y ella lo mira pensando que era el hortelano. Si usted lleva el cuerpo, dígame, voy a buscarlo. Bueno, no sé cómo va a cargar un cuerpo de 80 kilos, pero cuando uno ama no mide los problemas. Nuestro Señor la llama por su nombre, María, y Raboni, se baja hacia él: no me toques, vaya a decir a mis hermanos que resucité y los espero en Galilea. Va a aparecer también
el Evangelio no lo dice, pero sí apareció a muchas personas. ¿Por qué no pensar? ¿Por qué no pensar? Y esto San Ambrosio, por ejemplo, y otros santos dicen, ¿por qué no pensar que la primera persona a la cual apareció fue la Virgen María? Aunque el Evangelio no lo diga, desapareció muchos. Entonces, es lógico, ¿no?, que después ella, la Virgen María, más que nadie colaboró en nuestra redención, puesto que ella fue la madre del Salvador. Esta sangre que se derramó por nuestra salvación, bien, Cristo la sacó de su madre. Este cuerpo fue totalmente sacado de su madre. Bien, ¿por qué no pensar que la que más colaboró en nuestra salvación y sufrió también delante de la cruz el Viernes Santo, ¿por qué no pensar que apareció ella también? Es verdad que el Evangelio lo dice, pero tampoco excluye. Dice, apareció a muchas personas. Bien, apareció también los discípulos de Emaús. Estaban discutiendo, Cleofás y otro discípulo, hablando. Nuestro Señor se acerca, no se da de conocer, les pregunta qué está pasando, por qué están discutiendo tan calurosamente, y lo miran con curiosidad. ¿Acaso usted sería el único extranjero que no sabe lo que pasó? Y nuestro Señor, ¿qué pasó? Y les hablan que Jesús de Nazaret, que era un gran profeta, etcétera, lo crucificaron. Pensábamos que, pero unas mujeres nos espantaron diciendo que unos ángeles desaparecieron, dijeron que resucitó, pero quién sabe. Entonces nuestro Señor va a explicarles las escrituras, y va a explicar los salmos, las profecías acerca del Mesías, de su pasión y crucifixión. Y cuando llegan a Emaús, él hace imán de continuar su camino, casi lo fuerzan a quedarse, y bendice el pan, y la fracción del pan, ahí se da de conocer. Y en ese momento sus ojos se abren, lo conocen, y él desaparece. Y ellos regresan a Jerusalén para anunciar a los apóstoles. Este mismo día de Pascua aparecen también los apóstoles. Las puertas y ventanas cerradas, aparece, les da la paz, tienen miedo, dicen, no tengan miedo, soy yo, miren, soy yo, muestra sus llagas, su costado, deme de comer, y come en su presencia. Es muy importante esto, el capítulo 20 de San Juan. Y después de haber comido con ellos, bien, nuestro Señor va a instituir otro sacramento. El Jueves Santo había instituido el sacramento de la Eucaristía, sacrificio del sacramento de la misa. Había ordenado sacerdotes a los apóstoles cuando les dio el poder de consagrar su cuerpo y sangre. Les daba ese poder, los hacía sacerdotes. Y bien, el día de la resurrección va a instituir un sacramento de suma importancia, queridos hermanos. El sacramento con el bautismo más necesario, podemos decir, para nosotros, porque es el sacramento que nos libera del pecado hecho después del bautismo. Entonces aparece, habla con ellos, come con ellos, y después sopla en signo de entrega, recibe el Espíritu Santo a quienes pero los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que ser detenidos. Eso también es muy importante. Tomás, el Dídimo, no estaba con ellos. Después, cuando le dijeron que han visto el Señor, él exigió verlo y tocar las heridas. Y 8 días después, otra vez aparece, y Tomás estaba ahí. Dije, ven, toma por aquí, toque mi mano y mi costado. Y Tomás dice, mi Señor, mi Dios. Sí, Tomás, crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Así que tenemos esta dicha de tener esta fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la resurrección es la base de toda la fe cristiana. San Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Cristo resucitó, y los apóstoles, imagínense, los apóstoles que todos lo habían traicionado y abandonado, y bien, una vez que lo vieron resucitado, comieron y bebieron con él, como dice San Pedro, y recibieron su Espíritu Santo, y bien se transformaron en leones invencibles, al punto que todos, menos San Juan, dieron su vida, su sangre, en testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También apareció, dice San Pablo, a unos 500 hermanos de un golpe. Apareció a Pedro, etcétera. Entonces nuestro Señor va a quedar 40 días hasta el jueves de Ascensión en la tierra. Aparece, desaparece, continúa la formación de los apóstoles. Continúa la formación de los apóstoles, y después el Jueves Santo va a subir al cielo, dando orden a los apóstoles, instituyendo también otro sacramento, el sacramento del bautismo.
vayan, prediquen, enseñen, bauticen a todas las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mirad que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Aunque sube el cielo, se hace invisible, nuestro Señor no nos abandona. Mandó su Espíritu Santo precisamente es como el alma de la iglesia que guía esta autoridad apostólica, sus sucesores, los obispos y los sacerdotes, para guiar el rebaño y aplicar la salvación de Cristo a las almas. Muy en poco resumen, digamos, esto puedo decirles ahora, pero otra idea muy interesante. Esta salvación que Cristo mereció para toda la humanidad en su vida y especialmente en su pasión, crucifixión y muerte y resurrección, ¿cómo llega a nuestras almas? Y bien, esta salvación que Cristo mereció en la cruz para toda la humanidad, la confió a su iglesia fundada sobre Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no dijo mis iglesias, y esta iglesia tiene la obligación en la persona de los apóstoles y de sus lugartenientes, porque los apóstoles sí dejaron lugartenientes, no confiaron el mensaje ni la autoridad a un libro mudo llamado Biblia, hoy muy mal utilizado para perdición de las almas. Sí confió la autoridad, la misión, el poder y el Espíritu Santo a hombres vivientes con palabra, que son los apóstoles, y los apóstoles dejaron lugartenientes. Por ejemplo, vemos que los apóstoles no dejaban a cualquiera perturbar la comunidad cristiana. Por ejemplo, el capítulo 15, 24, 25 del Hechos de los Apóstoles, vemos que unos cristianos judíos de Jerusalén fueron a perturbar a los cristianos de Antioquía de Siria, y los apóstoles intervienen con autoridad. Entonces no es un asunto que toma un libro y cada uno pone del tú por tú con los demás y siembra la confusión, desorden. No, aquí los apóstoles dicen, gente sin nuestro conocimiento y nuestra autorización fue perturbar a ustedes, no les hagan caso, esto es lo que tienen que hacer. Entonces es algo muy serio. Estos hermanitos nuestros, por desgracia, perdidos, engañados y robados a la iglesia con engaño de Biblia falsificada, no entienden nada de la Biblia, no la toman en cuenta, no saben leerla, no la leen, los fanatizan con unas palabras bíblicas tergiversadas en forma de calumnia contra la iglesia madre católica, y después los arrancan a la verdadera iglesia. También el capítulo 20, 28 de los Hechos, vemos que San Pablo, antes de dejar Éfeso, junto a los obispos y presbíteros que él había ordenado, sacerdotes y obispos, dijo: el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre, cuídense de ustedes y del rebaño. Entonces, queridos hermanos, esta salvación que Cristo nuestro Señor mereció para gloria de Dios y salvación nuestra, la comunica a nuestras almas mediante la predicación de la sana doctrina del Evangelio no tergiversado y los santos sacramentos. No de otro modo. Dios nos ha creado, Dios sabe lo que somos, y somos cuerpo y alma, espíritu espiritual y corporal, y Dios comunica a su Espíritu Santo, su gracia, la santidad, mediante cosas visibles que podemos ver, oír, tocar, que son los sacramentos. Cuidado, hoy el Evangelio está falsificado. El demonio utiliza la Biblia para destruir el mensaje auténtico y perturbar a la gente en su fe y llevarlas a un camino que no es el camino correcto. Por eso, honor a estos pastores protestantes, sinceros y honestos, que estudian la Biblia a fondo, no con una Biblia falsificada, mal traducida, como la Reina Valera que tienen, sino la Biblia verdadera, y después leen y meditan a fondo todos los textos objetivamente, con mucha seriedad, y leen y meditan los escritos que los discípulos de los apóstoles nos dejaron, lo que vemos los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Y al leer estos
escritos de los primeros siglos de la iglesia, ven que todos eran católicos y se hacen católicos. Es algo importante. Nunca podemos decir que no hay problema, que cualquier disque iglesia fundada por hombres es la iglesia de Cristo y transmite la salvación de Cristo, el mensaje de Cristo. No es justo, no es verdad. Es verdad, todos hablan de Biblia, es verdad que todos citan los textos, pero muchas veces o son mal traducidos o son mal explicados y por lo tanto vaciados de su contenido. Nosotros tenemos la fe verdadera, la Biblia verdadera, y la Biblia verdadera, la fe verdadera está en la Iglesia Católica del siglo I al XXI. Por lo tanto, hoy, aunque sean obispos o cardinales o sacerdotes, o disque teólogos o profesores o catequistas católicos que dicen otra cosa que lo que la Iglesia enseñó hace 2000 años, bien, están equivocados, no son católicos. Son modernistas, son protestantizados en su mente, en su conocimiento, y desvían la gente del camino de la salvación. Es una crueldad con los protestantes. Hoy muchos católicos falsos, podemos decir, intoxicados, si se hacen pasar por católicos, tienen una crueldad muy grande con los protestantes. No les dicen la verdad. Los protestantes tienen derecho a la verdad. Aunque no les guste, tienen que decir la verdad. Están equivocados, están engañados, están alejados del camino de la salvación. Cristo nuestro Señor no fundó sus iglesias, fundó la suya. A la suya mandó su Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo no se equivoca. Este Espíritu Santo nadie puede darlo si no es sacerdote, si no es obispo. Y en la iglesia una santa católica y apostólica. Por eso, queridos hermanos, amemos a nuestro Señor. Valoricemos lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Y llevemos este mensaje primero con la palabra claro y también con el comportamiento. Debemos comportarnos como cristianos, como discípulos de Cristo, y no solamente de palabra, sino también de obra. Por esto, la Madre Iglesia, en este domingo de la Resurrección, nos hace meditar sobre este texto de San Pablo, sacado de la 1 Corintios 5, capítulo 5, 7 a 8, dice: purifíquense de la antigua levadura, ideas, comportamientos, costumbres malas que no son cristianas. Purifíquense de esta levadura antigua, para convertirse en nueva masa, como hacemos que sois, es decir, cristianos purificados, santificados, sinceros, realmente evangélicos, que sigan el evangelio. El que me ama, guarda mis mandamientos, no solamente de palabra. ¿Qué sirve tomar un rosario en el cuello o en el carro y después llevar una vida pagana? Eso no es correcto. Purifíquense de la antigua levadura para convertirse en nueva masa, como sois, que hacemos sin mezcla. Que los hermanos, hoy el más grande peligro de la fe cristiana auténtica y de la fe católica son los católicos liberales y modernistas. Sin ser católicos, se comportan como paganos. Hasta obispos, por desgracia de las almas y de los pueblos, en Alemania, por ejemplo, que no creen en el Evangelio, no creen en la Biblia, no creen en la palabra de Dios. Llegan a tal locura que permiten que un loco de sacerdote, usurpador de título y de misión, podemos decir, bendiga supuestamente un hombre con un hombre, en el matrimonio. Esta gente no es cristiana, son unos paganos, apóstatas, totalmente apóstatas, que tienen autoridad en la iglesia y llevan las almas a la perdición y engañan a la gente. No solamente tienen la antigua levadura humana y pecadora, sino para nada son nueva masa, sino una masa corrompida, no cristiana. Es gravísimo esto. Nadie tiene el derecho de engañar a las almas. Nadie puede decirse católico y enseñar una fe, una moral distinta, diferente, contraria a lo que la Iglesia enseñó durante 2000 años. Dios no cambia, el Espíritu Santo no cambia. Si alguien anuncia un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. San Pablo, Gálatas 1:8, es muy grave esto. Entonces, purifíquense. Nosotros como cristianos debemos purificarnos de las antiguas costumbres.
Quizás hay gente, por desgracia, debido a la crisis actual del mundo, de la iglesia, de la sociedad, ha vivido mal, ha vivido desviada, con vicios, pecados, errores, etcétera. Y bien, purifíquense de la antigua masa, de las antiguas costumbres. Por ejemplo, el que tomaba, que ya no tome. El que emborrachaba, que no emborrache. El que se drogaba, que no debe drogarse. El que fornicaba, que no fornique. El que adulteraba, que no adultere. El que era curioso y perdido, con ojos impuros, mirando cualquier película mala, etcétera, que diga, ¿yo soy qué? Si soy cristiano, hice un pacto con Cristo. El día de mi bautismo, renovado cada Pascua, renuncia a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Las personas que mentían, ya que no mientan. Las personas que robaban, hacen negocios sucios o injustos, que se corrijan. La persona desobediente a Dios y a su iglesia y a su padre y madre, que obedezcan. Las personas que consultaban brujos, hechiceros, supersticiones, que no se entreguen al demonio y esas cosas. Todo eso es antigua masa, queridos hermanos. La persona floja, que sea valiente, trabaje. La persona envidiosa, que practique la caridad. La persona orgullosa, que practique la humildad. La persona lujuriosa, que practique la castidad. La persona avara, coda, que sea caritativa y generosa. Entonces, esto es lo que quiere decir: purifíquense de la antigua levadura para convertirse en nueva masa. Pues ha sido inmolado Jesucristo, nuestro Cordero Pascual. El Cordero Pascual, Cristo, dio su vida por nosotros. Y quiere rociarnos hoy en 2022 con su sangre mediante los santos sacramentos. De ahí la importancia de confesarse regularmente, pero con arrepentimiento, con seriedad. Dios perdona, es verdad, pero ¿qué dijo a la mujer pecadora? Vete y no peque más. No que esta semana me confieso y mañana empiezo los mismos pecados sin ninguna vergüenza, sin ningún temor de Dios. Esto no es correcto. Claro, uno puede resbalar por desgracia, por debilidad, pero uno debe también resistir. Si alguien viene a matarte, no lo apoyas para que ponga el cuchillo en tu garganta. Sacas una fuerza sobrehumana para rechazarlo. Por tanto, celebremos no con levadura vieja, ni con levadura de malicia y de perversidad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Sinceridad, queridos hermanos, sin mezcla. No podemos decirnos católicos y seguir la ideología, la manera de hablar, de vestir, de negociar, de comportarnos del mundo pagano actual. No podemos. Un cristiano debe ser diferente de los demás. En el bien, en el comportamiento. Por ejemplo, en los primeros siglos, cuando una persona del Imperio Romano ya no iba al circo, ya no iba a los baños públicos, ya no iba en lugar de pecado, ya no visitaba lugares infames, decían, seguramente fulano se convirtió. Y es verdad, fulano se había convertido, se había bautizado. Y esta gente apenas salía del paganismo, fíjese, los formaban, los bautizaban y estaban expuestos al peligro de dar su vida, al martirio. Entonces tomemos las cosas en serio para que nuestro Señor derrame sobre nosotros también su bendición, su misericordia y su ayuda. Y en la misa de medianoche del Pascua, sacada a los Colosenses 3, 1 a 4, dice: hermanos, si resucitéis con Cristo, buscad las cosas de arriba. Somos viajeros a la eternidad, queridos hermanos. Los bienes de este mundo, es verdad que los necesitamos y están a nuestra disposición para vivir, pero no son un fin. Nadie llevará nada consigo. La única cosa que vamos a llevar de este mundo a la eternidad serán las buenas obras que hemos hecho. Por lo tanto, tratemos de utilizar los bienes que Dios nos da, sea talento, sea bienes materiales, para el bien, con caridad, con el prójimo, y no apegarnos a esas cosas que son instrumentos. Busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Saboread lo de arriba, no de la tierra. Saborear las cosas de arriba, lo espiritual, queridos hermanos. Tratemos de progresar en santidad, en virtud, y no las cosas de abajo. Cada vez que hacemos un esfuerzo contra la tentación, contra lo que reclama el cuerpo,
de una manera pecaminosa, cada vez que resistimos contra eso nos fortalecemos en lo natural y también atraemos la bendición de Dios en lo sobrenatural y en santidad. Por eso educan a los hijos con esfuerzos, con sacrificios y no mimarlos. No mimarlos. Y que el modelo de nuestros niños, de nuestros jóvenes, sean los campeones de Cristo, los santos, y no caricaturas de paganos y hasta de hechicería, brujería y paganismo. Busquemos las cosas de arriba y saboreemos las cosas de arriba. Un cristiano debe vivir de Cristo y del Evangelio de Cristo, y para saber cómo aplicar este Evangelio, bien, tenemos miles y miles de santos y santas, jóvenes y ancianos, sacerdotes y fieles, que han aplicado el Evangelio en su vida y son canonizados, son santos. Por eso el ejemplo que debemos imitar no es tal o tal cantante, tal o tal actor de cine, tal o tal comediante, sino son los santos y santas. Esos son nuestros modelos, nuestros campeones, nuestros vencedores, los que tienen realmente la medalla de oro de la victoria. Dice también: si moristeis al pecado, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando apareciere Cristo, vida vuestra, entonces también apareceréis vosotros con Él en la gloria. En la gloria. Que, hermanos, si queremos llegar al cielo, tomemos las cosas en serio. Pero debido a la ignorancia, por desgracia, muy fuerte actual de los católicos, muchas veces ni sabemos qué es ser católico. Hoy cualquier basura es católico, sin ser católico. No se puede. Tenemos que tomar la fe católica en serio, la moral católica en serio, el mensaje del Evangelio en serio. Y ese es como el metro, la medida. Es la fe, el Evangelio que es la medida, y no solamente ser católico y comportarse como mundanos, como paganos, como dije estos obispos, por ejemplo, de Alemania, que sin vergüenza quieren dar la comunión a los protestantes que no creen en la Eucaristía, quieren bendecir hombre con hombre en disque matrimonio. Esta gente ni cristiana es. Y aunque por desgracia la autoridad suprema no los ha excomulgado, por miedo, por interés, o no sé, bien, Dios ya los excomulga, no tiene nada que ver con Cristo. Entonces, nuestro Señor resucitado nos llama a una vida espiritual nueva, una vida cristiana, una vida de valientes, una vida que busca las cosas de arriba, saborea las cosas de arriba. Y por eso, queridos hermanos, les aconsejo mucho leer y volver a leer el Evangelio, el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, somos cristianos. El Nuevo Testamento, leerlo, meditarlo, y leer también los libros de los santos que lo han meditado y masticado, podemos decir. Por ejemplo, el gran medio de la oración de Santo Alfonso de Ligorio, la preparación para la muerte, que trata muchos temas de vida espiritual, todo masticado a partir del Evangelio, la vida devota de San Francisco de Sales, y todos los santos, todos nos ayudan. Y también para los que por desgracia no han sido bien formados, volver a leer el catecismo, que es la crema, la sustancia de la Biblia, resumida, sintetizada, que nos da claramente lo que debemos creer, lo que debemos hacer y evitar, y cómo santificarnos. Entonces, que Cristo glorioso, y todos los que resucitado glorioso, y todos los que han seguido a Cristo nuestro Señor hace 2000 años que está en el cielo, nos ayuden a tomar las cosas en serio, a vivir cristianamente y cumplir el pacto que hemos hecho con Cristo. Renuncia a Satanás, renuncia a sus obras y renuncia a sus seducciones. Si esto hacemos, nos salvaremos. Y si tenemos dudas sobre esto y no lo cumplimos, nuestra salvación está en peligro. Que Dios nos ayude para tomar las cosas en serio y renunciar a Satanás, a sus obras y a sus seducciones para llegar a la vida eterna. Amén.